Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una comparación entre el sistema francés y el sistema alemán. Recuerden que el sistema francés tiene sus cuotas totales, la cuota de pago es constante, mientras que el sistema alemán, la cuota total son variables en progresión aritmética, o sea, son decrecientes. En uno son cuotas constantes y en el otro son cuotas variables en progresión aritmética decrecientes. Pero tanto en uno como en el otro sistema, los intereses se pagan sobre el saldo de deuda. Es decir, que lo que se utiliza para calcular los intereses es la tasa I sobre saldo de deuda. Por lo tanto, si yo tuviera un mismo préstamo que lo devuelvo en la misma cantidad de cuotas y me da la misma tasa de interés sobre saldo, lo que decimos es que esos sistemas son financieramente equivalentes. Entonces, lo que se dice generalmente es que los sistemas francés y alemán son financieramente equivalentes, pero en realidad nos referimos a eso. No es lo mismo que yo tenga un sistema que devuelve un préstamo de 20.000 y otro de 200.000. O sea, son financieramente equivalentes cuando eh, las características son parecidas y que voy a obtener la misma tasa de interés. Pero no son iguales, o sea, se pagan distintos. De hecho, las cuotas del sistema francés son constantes. Si lo graficáramos, tendríamos que las cuotas del sistema francés son todas iguales para un préstamo dado. Y para ese mismo préstamo, si calculáramos las cuotas del sistema alemán, tendríamos que las cuotas son decrecientes. Y entonces vamos a tener un punto dado, un punto P cualquiera, donde en ese momento las cuotas son iguales y a partir de este punto las cuotas del sistema francés son mayores a las del sistema alemán, porque uno decrece y el otro es constante. Y esta es la respuesta porque en nuestro país todos conocemos lo que es un sistema francés, todos saben que se pagan los préstamos con cuotas constantes y a ninguno se nos va a ocurrir pedir un préstamo por sistema alemán que tiene cuotas decrecientes y que al principio son más caras, por varios motivos. Por un lado, vivimos en países en nuestros países con mucha inflación y entonces, ¿para qué apurarme a pagar antes más plata si dentro de 2 meses la cuota constante ya no la voy a sentir por la inflación? Entonces, ¿quién me apura a pagar de entrada cuotas más altas? O otro pensamiento que tenemos quizás es que cuando vamos a pedir un préstamo, por ejemplo, un préstamo hipotecario que queremos mudarnos, va a haber otros gastos. Entonces no queremos justo en el momento que empezamos a pagar cuotas más caras. O sea, nos interesaría un sistema alemán al revés, que no hay. No, que yo sepa, no hay. Donde, o sea, lo que nos interesaría a nosotros, que es lo que es pagar cuotas al principio más baratas, ¿para qué? Porque es cuando uno tiene más gastos y después no la vamos a sentir la cuota. Y por el otro lado, normalmente cuando uno tiene que ir a un banco a solicitar un préstamo, nos van a dar el préstamo de acuerdo a la capacidad de cuota respecto de nuestros ingresos. Por lo tanto, si yo quiero pagar una cuota más cara, quizás mi sueldo no es suficiente para la plata que yo quiero y me pueden dar menos plata. En cambio, con un sistema francés, quizás puedo llegar a un préstamo más alto. Bueno, espero que se haya entendido lo que les quería comentar. Pero entonces tenemos que las cuotas decrecen, que son, o sea, estos dos sistemas, como si son del mismo préstamo, mismo plazo, mismo tasa, son financieramente equivalentes, pero ¿qué va a pasar? Obvio que pagamos más intereses totales en el sistema francés que en el alemán. Pero va a depender, ahora vamos a ver unos ejemplos, va a depender del número de cuotas. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que, acuérdense que
los intereses en los dos sistemas, el interés del primer periodo, tanto del sistema francés como del alemán, es B por I. Entonces, los primeros intereses son iguales y después va creciendo. Si nosotros quisiéramos desarmar, quizás acá, cómo son las cuotas, tendríamos que en el alemán tenemos la amortización que es constante y los intereses variables, y en el francés empezamos con los intereses van así, ¿no? Y las amortizaciones van creciendo. Vamos a ver entonces los ejemplos, como les decía. Entonces, primero, supongamos un préstamo de 20.000 pesos que lo vamos a pagar en 10 cuotas a una tasa de interés del 4% mensual. Entonces, por sistema francés, si calculamos la cuota del sistema francés, esperen que busco para sacar la información, me da 2.465,82. Y los intereses totales que vamos a pagar por el sistema francés, o sea, los intereses de 0 a 10, van a ser 4.658,19. Esto es francés. Si calculamos lo mismo para el sistema alemán, en el sistema alemán no tenemos una cuota única, tenemos cuotas variables. Entonces, la cuota 1, ¿qué es? Tenemos que la amortización en el sistema alemán, 20.000 dividido 10 nos da 2.000, entonces esto es 2.000 por 1 más 10 por 0,04, y esto nos da 2.800. Y la última cuota, que sería C10, hacemos 2.000 por 1,04 y esto nos da 2.080. Fíjense, la primera cuota del alemán es más cara que la del francés, casi 330 y pico de pesos más cara, pero la última cuota es más barata que la del francés. Casi la misma diferencia, o sea, es más o menos que la cuota del francés se ubica más o menos en la mitad. Pero entonces vamos a averiguar, vamos a ver el total de intereses, me olvidaba. El total de intereses en el sistema alemán, si hacemos B por I por N más 1 sobre 2, nos da 4.400. En este caso, pagamos menos intereses, pero no es exageradamente. Fíjense que más o menos es la diferencia de lo que estoy pagando en la primera cuota, porque pago 265 pesos, 258 pesos más en el francés que en el alemán. Pero como les decía, es un préstamo de pocas cuotas. Ahora, si queremos averiguar en qué momento se iguala la cuota del francés con el alemán, ¿qué tengo que hacer? Tomar la cuota constante del francés, 2.465,82, e igualarla a una cuota cualquiera del francés. O sea que lo voy a igualar a 2.000 por 1 más 10 menos P más 1 por I por 0,04. Y de acá vamos a tratar de despejar el valor de P. Si trabajamos todo y despejamos, nos da que P es igual a 5,18. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 5 cuotas más caras que en el sistema alemán que en el francés, y 5 cuotas más baratas en el sistema alemán que en el francés.
¿Estamos? O sea, se da más o menos en la mitad, en este caso. Pero esto es para un préstamo cortito. Hagamos el mismo razonamiento, pero si consideramos ahora un préstamo de 300.000 pesos a pagar en 60 cuotas al 4%. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Si calculamos por sistema francés la cuota, nos da, la cuota es 13.260,55 y los intereses totales que vamos a pagar en estas 60 cuotas del sistema francés van a ser 495.633,21. Cuando vamos al sistema alemán, calculamos la amortización del sistema alemán, que es 300.000 dividido 60, nos da que la cuota de capital es 5.000. Y entonces, la primera cuota, que es 5.000 por 1 más 60 por 0,04, esto nos da 17.000. Y la última cuota, la cuota 60, que hacemos 5.000 por 1,04, nos da que es un valor de 5.200 pesos. O sea, fíjense la amplitud que hay entre la primera y la segunda cuota. Y lo mismo, fíjense que acá tendría que estar pagando al principio casi 4.000 pesos más. O sea que en nuestros bolsillos pagar 4.000 pesos más es bastante. Aunque calculando los intereses, si calculamos los intereses totales, en este caso, B por I, N más 1 sobre 2, acá nos da los intereses 366.000 pesos. O sea que fíjense que la diferencia de los intereses, o sea, ¿qué pasa? Al haber una amortización constante, estamos amortizando siempre lo mismo desde el principio, o sea, amortizamos más rápido. Por lo tanto, obvio que voy a pagar menos intereses, y es bastante, son 130.000 pesos menos de intereses que pagaríamos. Pero bueno, lo mismo, hay que poder pagar los 17.000, o sea, sí, cualquiera va a preferir, a pesar de que de este análisis, casi todos elegiríamos pagar una cuota más barata, que sabemos que la podemos pagar y que es constante y no tener que ir pagando cuotas más caras. Aparte que recuerden que esta es la cuota pura y que, o sea, la cuota pura es la cuota solamente teniendo en cuenta la devolución de capital y los intereses. Pero a esta habría que agregarle el impuesto y todas las demás cosas. O sea, si se paga seguro de vida, que ahora ya no es obligatorio, pero el impuesto sobre los intereses sí. Entonces, serían más caras todavía las cuotas. Vamos ahora a ver en qué momentos se igualan acá. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Digo que la cuota 13.260,55 va a ser igual a 5.000 por 1 más 60 menos P más 1 por 0,04, y si despejamos de acá y resolvemos nos va a dar que P es igual a 19,7. Quiere decir que tendríamos 20 cuotas más caras del francés, o sea, 20 cuotas más baratas del alemán respecto del francés, para luego tener 40 cuotas más baratas. Pero otra vez lo mismo, hay que poder pagar estas cuotas más caras.